Muchas gracias y gracias a todos ustedes, apreciados participantes de este curso internacional Cristo y la Iglesia. Bienvenidos a este espacio académico, entonces, donde vamos a tener un acercamiento, una introducción, como bien lo dice el módulo, a una mirada teológica de la historia. Un tema muy importante, muy necesario, por supuesto, hoy para nosotros como creyentes, como cristianos, de tal manera que sepamos decir una palabra. A mí siempre me inspira muchísimo una plegaria que nosotros recitamos a menudo, es una plegaria antigua, eucarística, y que en cierta manera nos pone en el horizonte de lo que queremos abordar esta noche. La plegaria dice algo así como lo siguiente: danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Que quienes te buscamos sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos, y así les mostremos tu camino de reconciliación, de perdón, de paz. Les he leído una parte de una plegaria eucarística que como sacerdotes normalmente decimos en la Eucaristía, pero que a mí me parece supremamente bellísima y creo que es un muy importante texto, muy pertinente frente a lo que vamos a desarrollar esta noche. Yo les he preparado unas diapositivas de tal manera que podamos seguir el hilo conductor de esta exposición que muy brevemente vamos a desarrollar, sin olvidar, por supuesto, que estamos ante una introducción, porque habría muchísimo que decir sobre este tema, pero evidentemente una introducción puede ayudarnos a demarcar un poco el camino y, por supuesto, avanzar hacia él. Al final, como lo decía Joaquín, seguramente habrá algunas preguntas o más que preguntas de diálogo, compartir fraterno, ecos también de esta introducción que estamos pensando, que estamos reflexionando y así co-construimos juntos esta introducción a una mirada teológica de la historia. Y me alegra muchísimo que el punto de partida haya sido justamente el querigma que ustedes ayer abordaron y aspectos sobre el cual seguramente ya profundizaron, pero que quisiera hoy enlazar con unas bellas palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Recordemos que este documento del año 2013 demarcó, digámoslo así, su programa de lo que implicaba para la iglesia este nuevo tiempo de evangelización. Pero en el numeral 177, seguramente ayer lo leyeron, si no, pues aprovechamos para recordarlo, para ponerlo sobre la mesa. Ese numeral 177 enlaza perfectamente el tema del querigma o la realidad querigmática con este de la mirada teológica de la historia. Porque dice el Papa ahí, el querigma tiene un sentido ineludiblemente social. Y dice, en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio, querigma, tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad.
Este texto para mí ha sido muy iluminador y si regresamos a esta exhortación apostólica, realmente está ante nuestra mirada, ciertamente, el capítulo cuarto, quinto, no lo tengo acá presente, cuarto o quinto, que es justamente la dimensión social de la evangelización. Entonces, esta cita creo que nos orienta muchísimo y en este sentido nos introducimos entonces en el valor de la lectura creyente de la realidad como cualidad de todo discípulo misionero. Ojo con lo que estoy afirmando. La lectura creyente de la realidad, o como le hemos dicho acá, la mirada teológica de la historia, es una cualidad de todo discípulo misionero, es decir, de ustedes y yo, que compartimos la igual dignidad bautismal. Y paso necesario en el discernimiento evangélico, ya abordaremos en qué consiste el tema, que todo líder católico debe realizar. Entonces, por una parte, es una cualidad de todo discípulo misionero, pero también es un paso necesario en el discernimiento evangélico que todo líder católico debe realizar. Ojo, para identificar la voluntad de Dios sobre su vida personal, pero también sobre su comunidad eclesial y, por supuesto, sobre la vida social, aspectos fundamentales y centrales que vamos a irnos deteniendo a lo largo de estos minutos. Entonces, esta cita realmente nos marca el horizonte y nos pone a nosotros en sintonía con esa conexión necesaria y que a veces pareciera generar como fractura en algunos escenarios, y es el querigma y toda la dimensión social de la evangelización. El postulado es que son inseparables. Estamos hablando de una realidad que se reclama mutuamente. Entonces es el planteamiento desde un documento del magisterio de la Iglesia, pero también quiero proponerles esta cita bíblica que es muy importante para nosotros. Pudiéramos hacer todo un análisis exegético, hermenéutico de esta cita del Evangelio según San Lucas, pero evidentemente no lo alcanzaríamos a hacer, pero sí voy a plantear un comentario muy sencillo. Este pasaje del Evangelio, si ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano, pues qué bueno que en espíritu de oración, de preparación también en este curso internacional, pues y tal vez como un aspecto que genere en ustedes alguna interiorización de esta reflexión académica, lo pudieran hacer esta noche antes de descansar o mañana primera hora, recordando un poco la palabra de Dios frente a esta realidad que vamos a abordar. Porque ese pasaje dice lo siguiente, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Quiero invitarles para que cada uno regrese a esta lectura que está en pantalla, para que se deje interpelar por cada palabra que aparece en ella, por seguramente la crítica o el llamado de atención que hace Jesús por medio de este texto del Evangelio de San Lucas. Y no podemos entrar aquí en una exégesis profunda, como les decía, de este texto, pero nos basta pensar en algunos asuntos que pueden iluminar nuestro ejercicio. Yo les pongo ahí tres. El primero tiene que ver con una actitud que viene criticando el que escribe este evangelio y específicamente lo pone en boca de Jesús desde el comienzo del capítulo 12. Acá ya estamos en los versículos 54 al 57, pero desde los primeros versículos de este capítulo hay una crítica
y me gustaría a mí traerla aquí a este escenario porque seguramente también nos interpela a nosotros hoy. Entonces, lo primero es que los fariseos no aceptan a Jesús porque son hipócritas. Lo dice específicamente en los primeros versículos de este capítulo. Alguno de ustedes que ya lo haya leído me dirá, padre, pero es que acá en esta sección no habla de los fariseos, sino a toda la multitud. Tiene toda la razón. Pero estoy hablando que hay un contexto más amplio donde los fariseos no aceptan a Jesús porque son hipócritas. O al menos esa es la conclusión a la que uno llega cuando lee este pasaje. Es decir, y hay algo bonito porque ¿en qué consiste esta hipocresía según se puede determinar del texto? En que las acciones que desarrollan no son coherentes con sus enseñanzas. Que las acciones que desarrollan no son coherentes con sus enseñanzas. Y este es un aspecto, como les decía, que ya viene desde los primeros versículos del capítulo 12. Entonces, ténganlo presente ahí la falta de coherencia con lo que enseñan, porque seguramente también tendrá repercusiones o es un llamado de atención para nosotros. El segundo aspecto sobre el que quisiera llamar la atención para iluminar nuestro ejercicio es que la gente también por su hipocresía, como ya lo determinamos acá más adelante de este capítulo, no aceptan el momento principal de la historia de salvación. Aquí aparece específicamente la palabra kairos. Entonces, hay una crítica también a que la gente no acepta el momento principal de la historia de salvación presente en Jesús. Con Jesús aparece el tiempo propicio, el momento de la salvación, el tiempo de la salvación, como lo dirá más adelante Pablo, pero aquí hay toda una crítica a que realmente por la hipocresía también, tal vez heredada por sus mismas autoridades, no aceptan el momento principal de la historia de salvación que está presente en Jesús, el Kairos o un segundo aspecto que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente el tercero, que me parece extraordinario a la luz de este pasaje del Evangelio, y es que también hay una crítica a lo siguiente, y es que así como hay inteligencia para otros asuntos, deberían aplicar las personas esa habilidad para leer los signos de los tiempos siguiendo los criterios de Jesús. Lo podemos ver acá en este texto que está en nuestra pantalla. Dice, ustedes ven que se levanta una nube, que sopla el viento del mar. Es decir, tienen las habilidades para descubrir qué es lo que va a suceder, que va a llover o que va a hacer calor. Entonces la crítica es, bueno, si hay inteligencia para estos asuntos, ¿por qué no aplican esa habilidad para leer los signos de los tiempos siguiendo los criterios de Jesús? Qué interesante esto, porque ya plantea entonces que cada uno de nosotros tiene la habilidad para hacerlo. Sencillamente nos toca tal vez regresar y detenernos para orientarnos sobre la manera de proceder y qué es lo que esperamos desarrollar en este módulo o en este curso o en esta parte del curso Cristo y la Iglesia. Entonces, miren la iluminación que nos puede dar este evangelio, esta perícopa del evangelio en lo que tiene que ver con la lectura de los signos de los tiempos, que ojalá la tengamos muy presente. Eh, entonces, con estos dos aspectos del magisterio y por supuesto de la palabra de Dios, eh, podemos ubicarnos en conclusión que para leer la realidad, para leer teológicamente la historia, permítanme la expresión muy respetuosamente, debemos salir de nuestra hipocresía mediante la fe en que Jesús está presente en la historia y la iluminamos desde nuestras propias habilidades. Salir de nuestra hipocresía, como lo habíamos manifestado, cómo entendemos la hipocresía mediante la fe en que Jesús está presente en la historia
y por supuesto esto es iluminado o retroalimentado con nuestras propias habilidades. De acá surge un aspecto entonces ya central para nuestra reflexión, apreciados participantes, porque quien quiere hacer una lectura teológica de la historia necesariamente debe creer. Y le pongo ahí puntos suspensivos en Jesús, pero debe creer. Ese es un elemento, usted dirá, padre, eso es básico. Sí, señores, pero no siempre, a veces es evidente. Entonces, tengámoslo claro de presupuesto de esta formación que estamos llevando. Quien quiera hacer una lectura teológica de la historia necesariamente debe creer en Jesús. Y este presupuesto es clave, porque la persona, el creyente, el cristiano que se orienta en esta tarea, debe abrirse a descubrir el momento principal de la historia de la salvación, que es hoy. Ya ha pasado el tiempo, seguramente, de esa división harta, como decimos aquí en Colombia, donde las discusiones religiosas, etcétera, iban por un lado y las discusiones económicas, políticas, culturales iban por otras, que obedecía a una mentalidad de pensar que la persona tenía como diferentes cajones en los cuales guardaba determinadas dimensiones. Entonces estaba el cajón arriba de lo político, por acá en medio estaba el cajón de lo económico, por acá más abajo estaba el cajón de la participación social y por allá abajo estaba el cajón de la fe. No, aquí hay todo un replanteamiento para pensar que el creyente debe abrirse a descubrir el momento principal de la historia de salvación que es hoy, con toda la integralidad de su contexto. Así que esto es fundamental que nosotros lo tengamos muy presente. Es un creyente el que está detrás haciendo este camino, esta mirada, esta lectura teológica de la historia. Pero evidentemente que en Jesús se confirma de forma contundente el plan salvador de Dios manifestado en toda la historia humana. Es decir, ya nosotros, por toda la historia de salvación que recorre el pueblo de Israel, que recorre también las comunidades cristianas, etcétera, vamos forjando conciencia que el plan salvador de Dios se ha manifestado en la historia humana. Por tanto, es una historia en la vida concreta de las personas y comunidades. Y esto es bellísimo. Nosotros no creemos por ahí en un Dios que está fuera de la historia, en un Dios que se olvidó tal vez de caminar con su pueblo. Nada que ver. Seguramente eso responderá por ahí a otros dioses de otra mentalidad. No, nuestro Dios y sobre todo con la revelación en Jesucristo manifiesta que está presente en la historia humana, en la vida concreta de las personas y de las sociedades y por supuesto en los contextos socioculturales. Recordamos en este momento, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas. Es un Dios que se mete en la historia. Es un Dios que camina y por eso la historia se transforma y es historia de salvación. Y esto es clave en la mirada teológica de la realidad, porque estamos hablando de una historia de salvación, de una historia donde está presente Dios. Algunos de ustedes se dirá, padre, pero en esta situación tan confrontante, ¿realmente está presente Dios o no será que se ha ido, se olvidó, lo ausentaron? Pues tendríamos que replantearnos porque según esta mirada, Dios está siempre presente en la historia. Y por supuesto que envía entonces a su Hijo que pone también su morada entre nosotros, es decir, en la historia concreta de la humanidad entre nosotros y se encarna en un tiempo y en un lugar concretos. Mire que estamos hablando de historia, estamos hablando de realidad. Y ese Jesús
salió también al encuentro de hombres, de mujeres de su tiempo e hizo de sus historias, de las historias de todas esas personas con las cuales compartió, hizo historias de salvación. A mí me llama mucho la atención. Yo soy sacerdote de la Congregación de Jesús y María. Nos conocen como eudistas porque nuestro fundador es San Juan Eudes. Y San Juan Eudes nos hace un planteamiento a todos como bautizados, es decir, no solo a los sacerdotes, sino a todos por el hecho de ser bautizados, que deberíamos ser otros Cristos. Nos pone la regla alta, otros Cristos que viven, que caminan, que comparten la vida de las personas, pero que por supuesto también las transforman. Y a mí cuando les preparaba estas diapositivas a ustedes y en los elementos de reflexión salía el tema de un Jesús que sale al encuentro para transformar las historias de las personas en historias de salvación, pues me hacía pensar en cómo ustedes y yo podemos hacer eso, en cómo nosotros podemos también hacer de las historias historias de salvación. Bellísimo sería. Ahí sí realmente estaríamos continuando la misión de Jesús. Seríamos enviados por Jesús ciertamente para dar vida y vida en abundancia, como dice el documento de Aparecida. Así que por el Espíritu Santo y con la fuerza de la resurrección, lo que sí es cierto es que Dios sigue conduciendo la historia hacia un destino de plenitud en la vida. Dios sigue guiando, Dios sigue llevando nuestra historia y por eso, donde ustedes están insertos y donde yo estoy inserto, es historia de salvación. Es Dios que se está haciendo presente ahí. Pero ojo, porque esta obra de salvación, de presencia de Dios en la historia, requiere los ojos de la fe para ser reconocida y correspondida. Y es lo que les insinúo con esta diapositiva que está en pantalla. Requiere los ojos de la fe para ser reconocida y correspondida. Por eso hablaba de la importancia del creer, porque es fundamental. Si nosotros realmente queremos hacer un ejercicio clave, pues necesitamos ponernos los lentes de la fe para reconocer, para pensar cómo podemos nosotros avanzar en ese sentido. Y la historia es historia de salvación, por tanto, Dios está presente en los contextos históricos y socioculturales. No lo olvidemos nunca. Yo creo que esto es lo que ha permitido en muchos escenarios que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos, nos aislemos, nos volvamos islas con respecto a la realidad social. Inclusive perdamos esa visión crítica porque pensamos que Dios no se podría contaminar de política, que Dios no se podría contaminar de economía, que Dios, no se, que Dios solo tiene que contaminarse es de todo lo religioso, en el, entre comillas, el contaminarse. Y no, estamos acá hablando de un Dios que está presente en los contextos históricos y socioculturales, y eso es clave, porque cuando nosotros hacemos análisis de la realidad, cuando nosotros hacemos análisis creyente de la realidad, ciertamente estamos descubriendo las huellas de Dios en una realidad que tal vez las personas que habitan esa realidad no están salvaguardadas por esa estructura que se ha consolidado y no les permite entonces desarrollar toda su dignidad y todo su ser de hijos de Dios. Entonces, por eso es clave este presupuesto de pensar que Dios está presente en los contextos históricos y socioculturales. Entonces, les ofrezco otra conclusión. Como en la anterior habíamos dicho que quien quiere hacer una lectura creyente o una lectura teológica de la realidad necesariamente debe creer en Jesús. Ahora les digo otra que ya ustedes la intuyen, y es que no hay historia fuera de Dios. Para el creyente, evidentemente, no hay historia fuera de Dios. Nuestra historia es historia de salvación.
Nunca lo olviden. Nunca olviden esos dos aspectos, esos dos presupuestos. Puede haber muchos más, pero estamos acá en una introducción a una mirada teológica de la historia. Entonces, piensen ustedes en el desafío de creer, de profundizar en nuestra fe, de hacer un crecimiento y maduración en la fe, pero por supuesto de pensar también que nuestra historia, que tu historia es historia de salvación, es historia donde Dios está revelándose, dándose a conocer. Bien, son entonces dos elementos claves. Entonces, uniendo los dos aspectos que llevamos, tendría que decirles que llegamos a un tema clave de la mirada teológica de la historia y es el siguiente: conocer el contexto en el que nos desenvolvemos. Eso es fundamental. Ya vamos a mirar un método en la parte final de esta presentación, pero es fundamental que para nosotros, en el ejercicio de esta mirada teológica de la historia, pensemos en la importancia de conocer el contexto en el que nos desenvolvemos. Por supuesto que ese conocimiento, que ese análisis, hay cursos a propósito que se llaman análisis creyente de la realidad. eh, Me gusta mucho más bien el nombre que le ponen a este curso internacional, Mirada Teológica de la Historia, porque cuando nosotros hablamos de análisis creyente de la realidad, pareciera que nos detenemos en una primera parte que justamente es el tema de análisis, y olvidamos las otras etapas. Pareciera, evidentemente, en las estructuras internas de esos cursos se salvaguardan todo el proceso, pero al pensar en una mirada teológica de la historia, nos hace mover por diferentes escenarios en los cuales el primero es conocer el contexto. Y aquí, ya lo vamos a ver más adelante en desarrollo, es supremamente importante recurrir a todo el tema interdisciplinario, por supuesto también a los diferentes tipos de análisis. Se me viene ahorita a la mente el análisis de coyuntura, pero digamos otros aspectos que nos permiten a nosotros conocer el contexto. Pero ojo, que nuestro análisis, por supuesto, que ya tiene un punto de partida, y por eso les mencionaba la importancia del creer y la importancia de considerar la historia de salvación como una historia que no está fuera de Dios, sino que lo abarca todo. Entonces, conocer el contexto en el que nos desenvolvemos, pero por supuesto, este conocimiento o este acercamiento o este análisis tiene que ir de la mano con la identificación de los hechos más importantes de ese contexto para interpretarlos a la luz de la palabra de Dios. Conocemos el contexto, identificamos los hechos más importantes, pero, y por eso pongo el más ahí, los interpretamos a la luz de la palabra de Dios para reconocer la voluntad de Dios. Es a esto a lo que nosotros llamamos el discernimiento cristiano, y que nos hace bien. Habría mucho que decir de discernimiento cristiano, pero evidentemente si nosotros tenemos estos dos aspectos en nuestro horizonte, en nuestra mirada, podemos ciertamente avanzar hacia lo que nos proponemos. Conocer el contexto para identificar los hechos más importantes, pero por supuesto, interpretar estos hechos a la luz de la palabra de Dios, de manera que nosotros podamos reconocer la voluntad de Dios. Y ese es el discernimiento evangélico. Así que esa lectura creyente de la realidad requiere algo que es clave, mis queridos colegas, en el ejercicio de la mirada teológica de la historia, porque requiere que no veamos nosotros en los diagnósticos solamente datos y cifras, que son claves, por supuesto. Datos, cifras, cómo se está manejando el tema de la economía, la política, de tantas cosas, por supuesto que necesitamos datos y cifras, pero en lo que quiero enfatizar es que
pensemos que más allá de los datos y de las cifras, la lectura creyente nos propone a nosotros que veamos signos, que veamos huellas, que veamos presencia de Dios. Y esto es bellísimo poderlo pensar. El creyente no solo ve datos, no solo ve cifras, no solo ve diversos análisis que pudiera hacer también un sociólogo u otra profesión, sino que si estamos en el ejercicio de una mirada teológica de la historia, ve signos, ve huellas, ve presencia de Dios en esos datos, en esas cifras, en esas realidades, en esos análisis interdisciplinarios que esté desarrollando. Porque solamente de esta manera podrá descubrir la voluntad de Dios en la historia y, por supuesto, denunciar todo aquello que va contra esa voluntad. Eh, qué sé yo, la falta de dignidad, el tema de la justicia social, muchos factores que evidentemente perciben la ausencia o la falta de interés en algún marco, en algún contexto, por hacer vida esos signos, esas huellas de la presencia de Dios. Porque el reino de Dios ha llegado. Y esta es una convicción que nosotros tenemos de fondo, descubrir la voluntad de Dios en la historia y denunciar aquello que va contra esa voluntad, y nos anima pues la fuerza del reino de Dios que ha llegado y que se ha manifestado en las palabras y en las acciones de Jesús, que iluminan la manera como nosotros nos acercamos a ella. En últimas, lo que les quiero decir es que debemos tener cuidado con una mirada misericordiosa, ya que este curso habla de la introducción a una mirada teológica de la historia, que esa mirada sea la mirada de Jesús, en cuanto una mirada cargada ciertamente de misericordia, de compasión, como tantas veces lo han recomendado los obispos. Entonces, a propósito de esta mirada misericordiosa, quiero proponerles esta diapositiva que sencillamente es un camino para esa mirada misericordiosa, antes de entrar de lleno a todo el tema de los criterios fundamentales a través del método que nos hace a nosotros descifrar esa mirada teológica de la historia. Este camino para la mirada misericordiosa. Y esto lo propuso en San Juan Eudes en el siglo XVII, pero creo que es muy pertinente por si ustedes también quieren aplicarlo a determinadas realidades en las cuales se encuentran y se dejan conmover y se dejan cargar por la misma realidad. Y es que hay tres aspectos que son fundamentales. Es un camino para la mirada misericordiosa, no el método todavía, por supuesto, que veremos a continuación. Y ese camino entonces contiene estas tres etapas. Llevar en el corazón las necesidades de las personas, miren que implica toda una transformación de la mirada, toda una transformación del corazón. Acabamos de salir de Cuaresma, ojalá que nuestro corazón esté muy transformado, por supuesto, para saber llevar en el corazón las necesidades de las personas. Eso es fundamental cuando uno procura hacer un ejercicio de discernimiento serio y de mirada teológica de la historia. Pero en segundo lugar, tener voluntad de socorrer a las personas en sus necesidades. No solamente llevar en el corazón, sino sentir, sino tener voluntad de querer hacer algo por las personas. Y tercero, pasar de la voluntad a la acción, que es un aspecto en el que nos quedamos la mayoría de los creyentes, pero que es necesario pasar de la voluntad a la acción. Y pienso yo que a propósito de Jesús, que con su vida y con sus palabras, con sus acciones, nos recuerda la presencia de Dios y la presencia del reino entre nosotros, pues también estos tres pasos seguramente nos pueden hacer recordar esas palabras y acciones fundamentales de Jesús. Entonces, el camino para la mirada misericordiosa. Bien, después de esto, en esta diapositiva que ustedes están viendo en pantalla es en la cual me voy a detener finalmente.
porque realmente es el proceso, es la mirada teológica de la historia, donde por supuesto ustedes bajo este método de ver, juzgar y actuar pueden hacer el ejercicio. ¿Hay otros métodos? Seguramente que sí los hay. Hay otros caminos, pero acá les proponemos este porque después de apropiar la importancia de la mirada teológica de la historia, que es una mirada creyente, ya dijimos, que es una mirada histórica de salvación, que es una mirada que nos recuerda la misma mirada de Jesús, que es una mirada que nos recuerda que Dios está presente en la historia y la está transformando y la está conduciendo por la presencia constante de su Espíritu Santo, pues es clave que nosotros podamos trabajar en algún método que nos oriente entonces en nuestro quehacer cotidiano. Y creo que cuando hablamos de un curso de formación, importa muchísimo no solamente el planteamiento general que les propongo en cuanto a la teología misma de esta mirada que vamos haciendo, sino también de el proceso, del método, de la manera como nosotros en nuestras comunidades podemos desarrollar esa mirada teológica de la historia. Pero debemos tener una claridad y ya lo he manifestado. Cada uno ve lo que quiere ver o al menos lo que le interesa. Es decir, y ahí les pongo una cita, porque la hermenéutica actual derribó ese prejuicio moderno de la total neutralidad o ausencia de prejuicios que llevarían a una plena objetividad del conocer. No, acá estamos hablando de una mirada, de un terreno sobre el cual nosotros nos paramos. Y esta premisa es muy importante porque como hemos notado, tenemos un terreno o unos anteojos por donde nosotros observamos la realidad. Por supuesto que ya en el mismo nombre podemos definirlo, es la mirada creyente, es la mirada teológica. Pero en ese sentido es que les propongo estos tres momentos y les pongo ahí en un recuadro lo que implicaría, al menos en esta mirada teológica de la historia, cada uno de estos aspectos. Les decía entonces, el primer momento es ciertamente el ver. Y tengan en cuenta, apreciados participantes, que el ver nunca es neutral. ¿Cuánta dificultad, cuántos desafíos tenemos nosotros hoy frente a la manera como se nos ofrecen noticias, en la manera en como nosotros tal vez apropiamos visiones de un medio de comunicación, lo que llaman fake news, las redes sociales, etcétera? ¿Cuántas ocasiones nosotros pensamos que esas cuestiones que aparecen ahí de entrada es definitivamente en lo que hay que creer? Y olvidamos eh, ese elemento necesario de que el ver nunca es neutral. Y cuando nosotros hablamos de método teológico en esta mirada teológica de la historia, lo que estamos abordando es un análisis pastoral de la realidad, un análisis pastoral de la realidad. Es decir, que como agentes de pastoral, nosotros nos acercamos a la realidad, a una realidad para conocerla, pero también para juzgarla, pero también para transformarla a la luz de qué? A la luz del Evangelio. Y por supuesto, agrego del magisterio de la iglesia que nos da principios, criterios, directrices para que nosotros podamos avanzar con la doctrina social de la iglesia o como hoy también se piensa, el pensamiento social de la iglesia. Pero a lo que voy es que nuestra mirada entonces está condicionada también porque nos acercamos teológicamente, porque nos acercamos a la realidad para conocerla, para juzgarla y para transformarla a la luz del Evangelio. Y bajo esta perspectiva, cuando nosotros estructuramos este ver, el análisis pues tiene que incluir algunas cuestiones como son las luces,
las sombras, cuáles son las causas, cuáles son las tendencias que se están manifestando en una realidad. Y ahí nosotros estamos hablando que no se trata de un de un sencillo acercamiento a la realidad, sino que realmente nosotros estamos haciendo análisis de la situación y de las causas y una observación de tendencias que se está desarrollando. Si alguno quiere profundizar, porque acá estamos en una introducción a una mirada teológica y no alcanzamos a plantear un ejemplo profundo, pero ustedes piensen en una realidad que en este momento les esté afectando en sus comunidades. Yo tengo la experiencia de haber hecho este ejercicio con algunas personas en la Universidad Minuto de Dios, porque había una persona en la clase que aseguraba que los ministros lectores no tenían compromiso parroquial. Ese era el planteamiento que él tenía de entrada. Casi que estamos hablando de un prejuicio. Los ministros lectores no tienen identidad parroquial, no se comprometen en nada. Él hizo el ejercicio de analizar, de acercarse a la profundidad, de mirar cuáles eran las tendencias, cuáles eran las luces, las sombras, las causas, y descubrió que el tema no era de falta de compromiso, sino el tema era que no lo dejaban participar. El tema era que había un gueto en la parroquia o en la comunidad que les impedía cualquier tipo de participación y tuvo que transformar un poco su análisis. Y esto es bello en la mirada teológica de la historia, porque a veces nosotros llegamos con prejuicios que la mirada creyente de la realidad nos los desbarata. Y por eso hoy el Papa Francisco está hablando de la conversación espiritual. Y por eso el discernimiento evangélico a veces nos lleva por caminos insospechados. Se me vienen ahorita a la mente algunas palabras del superior de los jesuitas, Arturo Sosa, quien decía justamente que en una pasada asamblea de ellos les sucedió algo. Y es que empezaron como con esquemas ya prefabricados, pero hubo un momento de una alerta en medio de la misma asamblea donde empezaron a transitar otros caminos inauditos que inclusive a algunos de ellos les generó inseguridad, pero que por supuesto, dejándose llevar por esa conversación espiritual, dio muchos frutos y si no estoy mal, son los actuales ejes fundamentales de todo el ejercicio evangelizador de la Compañía de Jesús. Pero todo esto para decir que nosotros tenemos que dejarnos interpelar por las luces que encontramos, por las sombras también. Ojo, no hablemos de una perspectiva maniquea, a veces lo bueno y lo malo y pare de contar, no. ¿Cuáles son las luces que aparecen en la realidad? ¿Cuáles son las sombras? ¿Cuáles son las causas que están llevando a que una realidad se esté dando en una comunidad? ¿Cuáles son las tendencias que se perciben en ello? Entonces, nosotros acá no estamos hablando de un sencillo acercamiento a la realidad, sino de todo un análisis profundo. Y por eso no hablamos solo de cifras y de datos, sino de signos de presencia de Dios. Casiano Floristán, que es un gran teólogo, nos propone 6 preguntas para la observación en el ámbito pastoral. Si de pronto alguno está interesado, yo tengo los apuntes de esta presentación donde ustedes ven parte del texto, pero él tenía varias preguntas o 6 preguntas para la observación en el ámbito pastoral. Por ejemplo, ¿dónde? Es decir, la ubicación de la experiencia que usted va a desarrollar, que usted va a mirar para seguir con el lenguaje de este curso, pero también cuándo, es decir, el momento, quiénes, es decir, los responsables, qué, es decir, la experiencia concreta que usted está desarrollando, está trabajando, cómo, es decir, los objetivos que lo van a conducir a usted para la transformación, porque eso es fundamental y lo vamos a ver en uno de los siguientes pasos, pero también por qué, es decir, la experiencia vivida y las consecuencias prácticas que se han generado a la luz de ese estudio. Y por supuesto, en últimas, lo que estamos planteando aquí es que en el ver ustedes y yo tenemos que tener una toma de conciencia de la realidad.
pero sin olvidar que la base sobre la cual nosotros nos ponemos en pie ciertamente es el análisis pastoral. Así que aquí es clave recurrir, por supuesto, a los instrumentos de las ciencias sociales y a otros aspectos que nos den a nosotros complementariedad. El tema del diálogo interdisciplinar es fundamental hoy en estos procesos. Por ejemplo, les mencionaba hace un rato el análisis de coyuntura, es bien destacable porque de la seriedad del ver, nosotros, del análisis que hacemos en esta primera etapa, dependerá del éxito del método. Así como aquella persona que les dije tenía un prejuicio de entrada y que tuvo que desbaratar, también nos puede suceder a nosotros con nuestros análisis de la realidad. ¿Cuántos de nosotros decimos que este mundo como está, ya no hay nada que hacer, está patas arriba, decimos aquí en Colombia? Pero cuando usted se acerca a decantar por qué el mundo está patas arriba, cuáles son las causas, las tendencias, las luces, las sombras, puede ser más objetivo, puede inclusive tender al éxito de la transformación, porque cuando usted no le pone nombre a los desafíos, cuando usted no le pone nombre a las luces, a las sombras, realmente no los puede dominar. Ahí sí aplico lo mismo que se aplica para los miedos. Decía el Papa en alguna ocasión que a los miedos hay que ponerles nombre, porque cuando usted no le pone nombre a los miedos, pues los miedos lo dominan a usted porque usted no sabe a qué le tiene miedo. Lo mismo sucede también para nosotros con el análisis crítico y creyente de la realidad. Si nosotros no le ponemos nombre a esas luces, a esas sombras, a esas causas, a esas tendencias que están afectando la realidad de un territorio, de una comunidad, pues difícilmente vamos a poder hacer todo una planificación pastoral para su transformación. Entonces, habría mucho que decir de este primer aspecto, pero como ya estamos un poco sobre el tiempo, pues decirles entonces que, que es muy importante que nosotros pensemos en ese diálogo interdisciplinar, en pensar que estos diagnósticos que pueden surgir de aquí definitivamente no tienen que quedarse en datos, sino que para nosotros, para el creyente, también significan signos, huellas de la presencia de Dios en medio de una comunidad. Una presencia que pues evidentemente a veces interpela porque hemos dicho, Dios está presente en la historia, pero a veces la historia puede estar llena de injusticias. Entonces, en ese sentido es que nosotros pasamos al juzgar, porque, ojo, suena obvio, pero lo voy a recordar. El juzgar viene después del ver, porque ¿qué hace el juzgar? Califica el ver, expresa cuál debería ser el ideal del ver, su realidad original, su esencia. Mis queridos colegas, no cometan el error más común cuando hacemos una mirada teológica de la historia en grupos. ¿Cuál es el error más común? A ver, querido grupo, ustedes encárguense del ver, ustedes encárguense del juzgar y ustedes encárguense del actuar. Y entonces, para agilizar, para alcanzar a hacer todo, fragmentamos y resulta y sale que el juzgar, por ejemplo, no es una calificación del ver que usted desarrolló, porque sencillamente el ver estaba en otro lado y le salió desconectado y el método fue un fracaso. No, el juzgar viene después del ver porque lo califica, porque expresa su ideal, cuál es la realidad original, cuál es la esencia de la situación. Obviamente que en el ver, es decir, en la etapa anterior, usted ha emitido un juicio, es decir, cómo es la situación, la ha analizado, ya se ha hecho un juicio más o menos sobre lo que es la situación. Pero aquí en el juzgar nos encontramos con una valoración, ya no es un juicio, sino que es una valoración y es cómo debería ser ese ver. Es decir, y a mí esta pregunta me confronta muchísimo porque creo que es la central aquí en el juzgar y es, ¿qué dice Dios respecto a esa situación o a esa circunstancia que usted descubrió en el ver? ¿Qué dice Dios? Entonces, de esa manera, mientras estoy degustando un café colombiano,
De esa manera, el juzgar pues ciertamente va a incluir unos momentos que son claves. El de la iluminación teológico-pastoral, que por supuesto nos llama a la conversión y nos indica cómo deberíamos ser, pero es el momento de la escucha de la palabra de Dios que puede iluminar esa tendencia, esa luz, esa sombra que usted descubrió en el primer momento, pero por supuesto también el magisterio eclesial. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el magisterio eclesial frente a tal situación? Por eso es que cuando nosotros abordamos el tema, por ejemplo, de la pobreza, una de las preguntas o una de las afirmaciones que nos permiten juzgar la realidad es la dignidad de la persona humana. ¿Qué dice Dios respecto a la dignidad de la persona humana? Y evidentemente aquí tenemos todo un panorama muy enriquecedor de lo que debería ser esa realidad que ha sido descubierta a modo de juicio en la primera etapa, pero que en la segunda, en este juzgar, requiere una valoración y es cómo debería ser. Entonces, toda la iluminación teológico-pastoral que se requiere, que nos llama a la conversión, pero por supuesto también el diagnóstico que ya intuíamos en la primera parte, pero que como el cristiano y el creyente, es decir, ustedes y yo no somos profetas de desgracias y de desesperanza, porque de esos hay hartos en el mundo. Y qué triste que los participantes del curso Cristo y la Iglesia al final fueran profetas de desesperanza, porque después de haber estudiado una realidad, llegamos a la conclusión de que no hay nada que hacer, de que todo está vuelto nada. Se nos recuerda aquí en el juzgar que ese diagnóstico tiene que ser formulado como desafío, es decir, lo que le falta a la situación para alcanzar el ideal descrito en la iluminación. Es decir, listo, descubrimos esta realidad y descubrimos que no hay justicia social. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que le hace falta para que haya justicia social? ¿Cuál es el camino? Eh, qué dice Dios frente a esta realidad? Pero cómo los profetas de Israel denunciaron el tema de la justicia social y eso nos puede iluminar a nosotros hacia una nueva profecía, por ejemplo. Ahí nosotros entonces descubrimos lo que le falta a la situación para alcanzar el ideal descrito en la iluminación. Por tanto, el que analiza, lo recuerdo una vez más, no es un profeta de desesperanza o de desgracias, sino me atrevería a decirle de prospectiva, siempre mirando el horizonte, siempre pensando o con la convicción que es Dios el que va orientando la historia y que por supuesto a la luz de esa iluminación teológico-pastoral, nosotros descubrimos qué dice Dios respecto a esa situación o circunstancia. Es bello que nosotros pensemos aquí en lo siguiente, y es que podamos nosotros asegurar lo que Él quiere de nosotros en esta situación, que nosotros logremos generar conciencia de lo que Dios quiere de nosotros en esta situación. Y de la confrontación con la palabra de Dios, pues ciertamente emerge un discernimiento que lleva a una declaración valorativa de una situación. Así que esos desafíos pastorales, y si alguno de ustedes estuvo pendiente con si alguno de ustedes estuvo pendiente con la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana, también hablamos ahí de desafíos pastorales, pero ahí lo que va indicando es lo que hay que hacer para lograr que la situación descrita se acerque más al ideal propuesto. Entonces, en síntesis, el juzgar es una interpretación pastoral de la situación. En el ver tenemos un análisis pastoral, en el juzgar estamos en una interpretación pastoral, pero que nos ofrece a nosotros los desafíos pastorales. Y finalmente, en el actuar, eh, en esta parte,
Pues el análisis de la realidad que fue desarrollado en el ver y también el discernimiento y la reflexión bíblico-teológica que fueron desarrolladas en el juzgar están orientados a la acción que busca transformar la realidad. Acción que busca transformar la realidad. El actuar tiende entonces al cambio de la realidad de la que se ha partido. Es una transformación, es un cambio de la realidad y eso tenemos que tenerlo muy presente. Les cuento a todos ustedes que Uniminuto, que es la institución en la que trabajo, optó por el enfoque praxeológico, lo llamamos así, que tiene estas etapas del ver, juzgar, actuar, pero también un cuarto paso que es la devolución creativa. ¿Y a qué se refiere este punto? A que después de hacer todo este proceso, nuevamente se le entrega, si me permiten la expresión, el producto a la comunidad para que la comunidad lo apropie y realmente se genere un proceso de transformación. Esto porque nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, nos pide que más que intervención en una comunidad, nosotros hagamos interacción en la comunidad. Y eso es muy interesante cuando se trata de hacer una mirada teológica de la historia. Entonces, en síntesis, la acción es el proyecto de transformación de la realidad. Equivale a que nosotros tracemos tareas y quehaceres de acuerdo con el juicio de la situación según el plan de Dios y, por supuesto, lleguemos a la planificación pastoral, que debe estar siempre en constante evaluación sobre lo que se ha hecho, sobre lo que falta por recorrer, sobre los nuevos puntos de atención que hay que tener, porque recuerden que la realidad es dinámica o como nos dirá nuestro Papa, es poliédrica, se va transformando, se van incluyendo elementos, no es cuadriculada. Y por supuesto, nosotros no encerramos al espíritu. Entonces, siempre hay que evaluar sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Y por supuesto, también celebrar los logros que se vienen desarrollando. Yo acá les he mencionado tres pasos fundamentales, pero ustedes recordarán que hay muchísimos más que se desarrollan. Bueno. Entonces, ya cerrando, el ver, juzgar, actuar, pues es un método teológico pastoral porque no solo se propone comprender la realidad y juzgarla, sino también apuesta y se compromete por su transformación en la línea del Evangelio. Y esa es la introducción entonces a una mirada teológica que espero les sirva de muchísima luz para que ustedes también puedan hacer el ejercicio un poco más detenido en cualquiera de las realidades en las cuales se encuentren insertos. Bueno, muchas gracias y espero que esta introducción, ojo, introducción a una mirada teológica de la historia, los motive mucho para seguir profundizando en la lectura de los signos de los tiempos tan necesaria hoy para el cristiano del siglo XXI. Gracias a todos.